La programación de cuarto de ESO de tecnología trata diferentes bloques, entre ellos el bloque de tecnología de la información y la comunicación, donde se habla de las instalaciones tanto alámbricas como inalámbricas. Son conceptos muy básicos y hay una breve introducción hacia los lenguajes de programación y el uso de los ordenadores, sobre todo el uso de ordenador aplicado al proceso tecnológico que vamos a ver a continuación. También hay un apartado sobre las instalaciones en viviendas. En estas instalaciones se ve de una forma bastante genérica las instalaciones básicas de la vivienda, con el objetivo de que el alumnado sepa qué tipo de instalaciones existen, cuál es la normativa básica, sobre todo a nivel de seguridad, a nivel de consumo y a nivel de ahorro energético, que se traduce en un contenido transversal para que ellos sean conscientes de cuál es el gasto de una vivienda. Vamos a ver desde el punto de vista técnico tres apartados: la instalación eléctrica, la instalación de agua sanitaria y de saneamiento, otro tipo de instalaciones de una forma más genérica, la instalación de gas, de aire acondicionado o la automatización de esos sistemas en la vivienda a través de la domótica. El bloque tercero sería el bloque de electrónica, donde se ve un apartado de electrónica analógica con una serie de componentes básicos, componentes que controlan la tensión y la corriente, resistencias eléctricas, resistencias fijas, resistencias variables. Se introduce en la resistencia variable el concepto de sensor, donde hay resistencia que varía en función a un parámetro externo, sensores de tipo LDR, sensores de temperatura, y estos sensores se aplican a circuitos sencillos. Para que estos sensores trabajen con una señal pequeña, esa señal se amplifique y sea capaz de controlar motores o lámparas en corriente continua de 6-9 voltios, se introduce el concepto del semiconductor, el diodo, el transistor bipolar, en su funcionamiento en activa, en una aplicación del transistor bipolar muy limitada, pero donde se le introduce la idea de cómo un sistema tecnológico compuesto por varias partes se divide en una parte de entrada, una parte de procesamiento y otra de salida. Y se introducen los sistemas de electrónica digital, las puertas lógicas. Podría simular un circuito sencillo para producir dentro de la vivienda, por ejemplo, la apertura de puertas con una combinación, con un código. El apartado de control y robótica se les introduce en el uso del ordenador para la programación de un sistema técnico y automatizar de esta forma, de una forma más sencilla, los sistemas tecnológicos utilizando placas de hardware libre del estilo de Arduino, utilizando lenguajes de programación sencillos partiendo de lenguajes visuales, gráficos, y si la capacidad del grupo lo admite, utilizando un lenguaje de programación a través de código. El diseño de robots podría ser otra alternativa en el diseño y construcción de una solución a un problema que se plantee. El apartado de neumática e hidráulica completa este curso, y en este apartado se trata el concepto de presiones y de superficies para transformar desplazamiento en fuerza. Se podría elaborar una pequeña maqueta de una retroexcavadora utilizando como cilindros jeringuillas y tubos flexibles para conectarlos, y también se analiza el uso de la simbología simulando a través de programas tipo PNUSIM estos circuitos sencillos. Para el tratamiento de las instalaciones en la vivienda, la propuesta puede ser sencillamente una maqueta, la que ellos elijan, y hacer un tratamiento de todas sus instalaciones y de todas las consideraciones que hay que tener en cuenta para que esa vivienda se pueda hacer lo más ecológica y sostenible de cara al medio ambiente posible. Como veis en el vídeo, se puede hacer la simulación de la instalación eléctrica de un punto de luz simple o conmutado, del timbre, y luego también temporizar el funcionamiento de una luz. Cuando se aprieta el pulsador,
para que se mantenga un tiempo encendida y se apague automáticamente, con lo cual influye en el consumo. En posteriores unidades se puede tratar a través de la automatización o la robótica de conseguir que estas instalaciones o algunas de ellas poder automatizar esas instalaciones aplicando principios de domótica. Luego, dependiendo del tiempo de que se disponga y de las características del grupo, este proyecto de instalaciones en la vivienda se puede complementar o se puede sustituir por un proyecto en el que se hagan prácticas sobre la instalación eléctrica, que es la que más influye en el consumo, y instalaciones de agua sanitaria, en este caso, que también sería una instalación básica, principal, ¿no?, de la vivienda. Esto que tenéis en pantalla es una práctica de una instalación eléctrica con componentes reales sobre un tablero. Sería otra opción de actividad constructiva, menos dirigida al diseño, pero se le da un contenido mucho más técnico y menos enfocado al tema de sostenibilidad, con lo cual el tratamiento es mucho menos amplio. ¿Y cómo se lleva a cabo el proceso? Lo primero, se realiza una introducción de las instalaciones que existen en nuestro entorno más próximo, en este caso nuestra vivienda. A través de lecciones de Moodle, como la que veis en pantalla, y mediante el uso de animaciones, se puede analizar de una forma sencilla y muy vistosa cuáles son las características principales de las instalaciones, tanto de suministro de energía como instalaciones interiores. Con ayuda de estas animaciones se procede a analizar los elementos básicos sin entrar en demasiada profundidad, pero sí para que conozcan cuál es su cometido principal. Entre ellos, dentro de las redes de distribución, tienen que saber cuáles son las diferentes redes que se distribuyen a partir de una central, que puede ser de diferente tipo, y cómo llega a cada uno de esos núcleos, ya sean industriales, ya sean de vivienda, ya sea de transporte público, y qué características básicas tiene. En las instalaciones interiores, cuáles son las instalaciones de acometida con sus elementos básicos y cuáles son los elementos de entrada de esa instalación en la vivienda, para que como consumidor sepan cómo se controla ese consumo y cuáles son los elementos de protección que se instalan para saber qué función cumplen en la instalación. En el ejemplo que veis en pantalla se explica cómo el interruptor de control de potencia controla que la potencia que consumimos no sea superior a la potencia contratada. De esta forma se controla que el uso no sea abusivo. Si ponemos muchos electrodomésticos a la vez, este interruptor de control de potencia desconecta el cuadro de protección y de mando principal, y el motivo es el uso excesivo de esa energía eléctrica y no que haya habido un fallo eléctrico. Un tratamiento parecido se hace con las demás instalaciones. La instalación de consumo de agua, donde se ven las características principales del suministro y de la instalación interior, así como la instalación de desagüe. Estas dos instalaciones, tanto el consumo como la evacuación de aguas residuales, también influyen en el sostenimiento del medio ambiente. Por tanto, es interesante que se vea desde el punto de vista del consumidor y desde el punto de vista medioambiental. Se hace un pequeño análisis de las instalaciones de gas desde el punto de vista de seguridad, las instalaciones de calefacción o aire acondicionado muy por encima por su complejidad, y otras instalaciones como veis en el ejemplo. Y por último, desde el punto de vista bioclimático, se les da nociones básicas de cuáles son los elementos que podemos modificar en la vivienda para que esta vivienda sea más respetuosa con el medio ambiente y más sostenible. En cuanto a la situación o orientación de la vivienda, el aislamiento térmico, el grosor de muros, sótanos y determinados tipos de elementos estructurales, tales como cubiertas ecológicas, elementos de regulación, patios y chimeneas, etc.
Para hacer más atractivo el proyecto de la instalación de la vivienda y de la maqueta, podemos utilizar aplicaciones móviles como la que veis en pantalla, que a través de la realidad aumentada y sacando fotos a las esquinas de un habitáculo te elabora el plano en planta a escala. A través de tareas apoyadas por vídeos explicativos y por imágenes donde se van dando las pautas de cómo realizar el diseño en planta de esa maqueta a escala, se recogen todos los documentos, en este caso planos, que cada uno de los componentes del equipo tiene que entregar. Con aplicaciones como AutoSketch o Floorplan, el equipo puede trasladar las dimensiones que ha tomado de su maqueta a un plano normalizado, sencillo de realizar tras la ejecución de unas prácticas sobre el uso de la aplicación o herramienta informática, y a través de esta aplicación se puede exportar el plano una vez ya terminado a un formato Word, donde se introduce dentro los márgenes en un cajetín de datos para que cumpla con la normativa en cuanto a normalización. Por supuesto, para que el grupo y el alumnado lleve a cabo este proyecto con éxito, debe tener todos los recursos disponibles en cuanto a la fase de construcción de cómo se puede elaborar, en este caso, esa maqueta, a través de vídeos, donde se le va explicando paso por paso cómo se puede construir una maqueta, utilizando materiales de fácil manejo. Y por supuesto, para llevar a cabo la construcción en equipo debe haber una pequeña planificación previa para repartir todas las tareas constructivas que tiene que realizar cada uno de los miembros del equipo de forma clara, haciendo una previsión temporal de cuál es la planificación previa, realizando un seguimiento posterior real para ver el desfase, para ver si esa planificación se ha adaptado de una forma óptima a la construcción real. Por último, las hojas de proceso facilitan al componente que vaya a fabricar una pieza del conjunto a saber cuáles son las operaciones que tiene que realizar con las herramientas que tiene que utilizar y el tiempo y el orden que tiene que seguir para hacerlo. Moodle, a través de la herramienta Grupos, nos facilita la labor del reparto de tareas, creando grupos para las diferentes partes del diseño de nuestro proyecto y agrupamientos, donde incluyo en cada uno de esos agrupamientos el grupo o los grupos que me convengan, y a través de una tarea, la de selección de grupo, el alumno puede elegir qué parte de la documentación previa que hay que preparar es la que va a realizar. A partir de ahí se pueden crear actividades personalizadas para esos agrupamientos. Una tarea a realizar puede hacer que esa tarea solo la vea un determinado agrupamiento. Por ejemplo, el grupo estén haciendo el diseño con la aplicación AutoSketch. De una forma análoga podríamos hacer un foro para un agrupamiento de un determinado grupo de taller, el grupo de taller número 1, y en ese agrupamiento se establecen los encargados de cada apartado en el proyecto y una serie de temas donde ellos tienen que entrar y compartir todo lo que se va haciendo durante el proceso de diseño. Podemos utilizar múltiples plantillas para ayudarnos en la planificación previa del proyecto de construcción. En este caso, se le facilita una tabla para valorar los diseños individuales que deben presentar cada componente del equipo y que resuelve el problema planteado. Una vez elegido según estos criterios, se establecen las responsabilidades de cada uno de ellos dentro de la planificación del boceto o diseño elegido. En este ejemplo vemos los planos de un prototipo ya planificado de vehículo con sensor de ultrasonido y servo para la dirección y dos motores que controlan el movimiento del mismo. Veis cómo en el plano de conjunto se detalla cada una de las piezas, numerándolas en el conjunto con los detalles de cantidad, denominación, material con el que se va a construir y dimensiones. Las dimensiones de aquellas piezas que hay que fabricar se dibujan en los planos de despiece utilizando el sistema de representación de vistas, alzado, planta y perfil, o en este caso alzado y perfil si ya está con esas dos vistas definida la pieza. A partir del recurso
taller del que dispone Moodle, puedo establecer las condiciones del proyecto a construir con enlaces a los documentos, por ejemplo, que tienen que presentar, y establecer también a modo de rúbrica los criterios de calificación para la entrega de esa documentación previa a la construcción. Este recurso permite ir definiendo en el tiempo la fase de configuración o de presentación de la propuesta, la fase de envío con las fechas de entrega, donde también se les da unas instrucciones para que realicen el envío. Los alumnos envían sus trabajos en la parte que le corresponda del diseño, y luego permite establecer en un determinado momento la fase de evaluación, donde no solo lo evalúa el profesor siguiendo los criterios anteriormente expuestos, sino que ellos también se autoevalúan y evalúan a los miembros de sus equipos, obteniendo una calificación final en este apartado de taller. Por último, a través de herramientas tales como Google SketchUp, el alumno puede hacer su diseño en 3D de una forma relativamente sencilla y poder elaborar piezas que luego puede exportar en un formato STL para poderlas imprimir en la impresora 3D. En este caso sería un proyecto para el apartado